El E3 2023 fue cancelado porque todos decidieron pirarse y lo digo literalmente. Pero la cuestión que vengo a plantear para el seguimiento sobre esta tesis sobre cómo los videojuegos han tocado techo, viene a formular cómo el deterioro de lo que en su día solíamos llamar el mayor evento de entretenimiento electrónico es algo que se venía anunciando hace más tiempo del que podría parecer en primera instancia. Para entender todo este meollo es necesario establecer con claridad cuál era el objetivo o la premisa del E3. Si bien parece pedante de mi parte hacer una introducción con una pregunta que parece responderse por sí sola, lo cierto es que si no nos permitimos empezar por lo básico, nuestras conversaciones estarán condenadas a quedar por siempre atascadas en un mismo punto sin poder progresar más allá. Si dejamos la premisa del E3 resumida en un anecdótico, pues es un evento para presentar las futuras ofertas de los productos de entretenimiento electrónico de todo proveedor que se haya inscrito al evento para participar como si de una expo móvil se tratase, nos estaríamos quedando con una definición acertada pero un tanto reduccionista del concepto. Dada la naturaleza tan abierta del E3 con el gran público, la cosa va más allá de solo presentar los productos y llamarlo un día de trabajo. La noción va de convencer al espectador / cliente en potencia de que tal producto es algo que él desea aunque no lo sepa en una primera instancia. Y si aún con todo el emitente es incapaz de convencer al receptor de desear tal producto, pues no pasa nada, ya que dentro de la convención hay más productos variopintos y encontrar uno que resulte atractivo es una cuestión de pasear la mirada por otro de tantos estantes. Bajo esa lógica, el E3 va menos de ser un evento de marca y en su lugar es más cercana a una convención de autos usados. El objetivo no es alienar sino acomodar, sean entusiastas de los supercoches o los clásicos, pasando por los 4x4 para los que viven en el campo, hasta la van para la pareja con quintillizos. Aquí hay un vehículo para todos. Y precisamente lo mismo pasa con la dinámica del E3, ya seas un ceguero o nintendero, sonyer o xboxer, hasta los PC hipsters pueden encontrar algo que les guste. Y no voy a usar el término popular para referirme a los jugadores de PC, ya que el mismo guarda relación con un tema altamente baneable, cancelable y sensible. Hasta aquí todo bien, o lo estaría si no fuera por el hecho de que ese pilar sería uno de los primeros en desmontarse, quizá no de forma tan inmediata como otros que mencionaré más adelante, pero sí es uno cuya ausencia se fue haciendo más cruda con el pasar del tiempo. Para entender cómo el E3 se volvió un evento alienante con cada nueva iteración, es crucial explicar por qué la sexta generación de consolas es recordada como la mejor generación de consolas, más allá de lo superficial. Muchos juegos, muchos estándares superados, muchos clásicos de culto y etc. La cuestión es que todas esas cosas superficiales nos llevan a un mismo punto, que es la integración de proyectos de escalas múltiples dentro de una misma métrica que no discrimina las proporciones medias bajas. Obviamente siempre han habido juegos que abarquen una mayor parte del público objetivo que acabaron ensombreciendo a otros juegos del mismo tipo, pero aún así eso no nos llevó a una guerra de trincheras para fulminar a los demás juegos que no lograsen superar condiciones mayormente irracionales. Dicho de otra forma, la sexta generación de consolas fue la última generación de igualdad para producciones y percepciones. Era una época donde juegos como Katamari, Oddworld y Chibi-Robo podían compartir estantería con Mario, Halo y God of War sin que ello implique levantamientos de ceja. Con un estándar tan abierto es lógico pensar cómo un evento como el E3 funcionaría sin mayores dificultades más allá de la organización del evento en sí. Y precisamente esto es lo primero que empieza a difuminarse en los primeros compases de la séptima generación. De pronto son menos los juegos de carácter medio alto o bajo que se llegan a colar en un horizonte visible. Aún vemos juegos como Saints Row, Heavenly Sword, Viva Piñata o Alan Wake, pero también vemos cómo el videojuego se va volviendo mainstream al punto en que los top ventas empiezan a registrar cifras que se consideran irreales y con una constancia que debería de ser imposible.
Hay más público, pero la distribución de las ventas está más centrada a unos pocos, y ya que el videojuego es un negocio primero y cualquier otra cosa después, dicha dinámica empieza a volver cuestionable la existencia de muchos juegos de valor mediano. El ejemplo más evidente vendrían a ser los muchos juegos shooter supuestamente genéricos que no lograron ir más allá de un reconocimiento de culto limitado. Time Shift, Singularity, Spec Ops The Line, Binary Domain, por arrojar unos ejemplos, que al final del día ni siquiera eran tan genéricos como tanto se alegó, simplemente tuvieron la mala suerte de existir en una época donde se empezó a cuestionar la idea de que todos los juegos costasen $60 más impuestos, al mismo tiempo en que la dinámica de las ventas empezara a volverse tan aislacionista, o centralista si prefieren un término menos malsonante. El E3 durante los tiempos de la séptima generación seguía ofreciendo valor, aún se sostenía sobre las bases que lo hizo grande, pero el paso de la séptima generación a la octava vendría a cobrar factura por toda la centralización del flujo de las ventas. Basta con hacer una breve comparación de los juegos del primer año de PlayStation 4 frente a los del primer año de PlayStation 2 para darse cuenta de que algo se ha perdido en el camino. El costo de hacer videojuegos se ha vuelto más alto con el pasar del tiempo, y pese a la inflación esto es algo que se podría contrarrestar con el hecho de que ahora hay más jugadores, ergo clientes, para dar abasto y contrarrestar. Pero con una mayoría tan grande centrada en unos pocos títulos que cada vez parecen ser menos, el futuro del AA queda en mano de los nichos de audiencia que se han vuelto más pequeños que nunca, y por tanto se llega a la conclusión de que es insostenible hacer videojuegos de ciertos géneros como la conducción arcade o el slasher. Y eso mismo se traduce en pérdidas para un E3 que con cada año ve menos estudios haciendo videojuegos para complacer distintas audiencias que se hartan de ver cómo ya nadie atiende sus preferencias. Dicho de otro modo, la pérdida continua de candidatos a presentar sus proyectos en el E3 da como resultado el desinterés progresivo de audiencias en potencia. Pero si solo eso parece ser catastrófico, entonces es un mal momento para decir que aún no hemos terminado. Porque si el desplome del videojuego AA ya desbarató la posibilidad de ver juegos distintivos, ahora toca ver cómo el prolongamiento de los tiempos de desarrollo hace que los AAA sean menos efectivos al producir contenido. Por mucho que la calidad sea importante, un bajón de cantidad tan notorio es un problema que no se puede ignorar por las buenas. La PlayStation 1 dio luz a 3 de los Final Fantasy numerados más aclamados, mientras que la PlayStation 4 tuvo que conformarse con un Final Fantasy numerado que en un principio sería un juego para una generación anterior y ni siquiera sería un Final Fantasy numerado como tal. Ubisoft pasó de ser un líder en formación de propiedades intelectuales como si de un Marvel o DC se tratase a una procesadora de vigilantes encapuchados. Podría seguir dando ejemplos, pero creo que ya me di a entender y no me apetece hablar de los 1001 pecados de Electronic Arts. El hecho es que si los mayores participantes de una expo como lo es el E3, que además son anfitriones de las conferencias más grandes, están en pleno debacle de contenido por subidas en los tiempos de desarrollo, el resultado es una evidente deshidratación de las exposiciones de los cuales se supone son los mayores atractivos de la propia expo. Por tanto, el E3 pierde valor ya no solo para la audiencia que espera ver contenido nuevo, sino ahora para las grandes empresas al no contar con suficiente contenido para justificar una gran inversión de dinero en un evento del que no sacarán un provecho significativo. Para este punto, más de uno se preguntará por qué no hablo de los juegos indie y cómo es que estos nos salvaron. Bien, es legítimo reconocer que el aporte de los indies es importante y nos ha apañado las sequías en más de una ocasión, pero también estaría bien admitir que los indies llevan mucho tiempo demostrando una incapacidad casi absoluta para superar conceptos de videojuegos 2D y no son inmunes a prolongados tiempos de desarrollo, y que dicho sea de paso, muchos de los Kickstarters más memorables y aclamados tuvieron aplazamientos en sus fechas de lanzamiento.
pero ante todo sería bueno reconocer que cosas como Shovel Knight, A Hat in Time o Undertale son excepciones muy excepcionales y no la regla. De hecho, se podría decir que nunca fueron la regla, incluso si retrocedemos a los tiempos de Bastion, Dust and Elysian Tail, Super Meat Boy y Castle Crasher, entre otros más. Termina siendo fácil darse cuenta que por cada indie destacable hay decenas, si no es que cientos de juegos perdidos y muchos a medio hacer si nos ponemos a indagar bastante. Y no es como que muchos de esos juegos fueron ignorados injustamente, sino que el estándar de los que alcanzaron la gloria es demasiado alto como para suponer que cualquiera que se atreva a probar suerte la tenga fácil para tan siquiera hacer algo mínimamente funcional y ya ni hablar de mínimamente destacable. Por tanto, la conclusión termina siendo que los indies son incapaces de sostener las demandas de una expo por múltiples motivos, entre ellos 2 puntos. Inexistencia de un control de calidad y regulación en los plazos fijados para concluir objetivos, incapacidad para apelar a demografías medianamente grandes de manera consistente y limitaciones técnicas en los tipos de juegos que pueden y no pueden producirse. El que no esté convencido, que agarre el montaje de indies donde supimos de la existencia de Cuphead por primera vez y me diga qué ha sido de los otros juegos presentes en ese montaje. Que quede claro que para este punto no hice ninguna alusión al hecho de cómo el internet hizo que el acceso a la información sea tan inmediato al punto de volver irrelevantes las expectativas de una conferencia para presentar productos que no podemos comprar a corto o mediano plazo, o como las filtraciones de agentes infiltrados hicieron que el acto de especular en foros sea más acaparante que las mismas conferencias. Y hay que decir las cosas como son, el E3 de la Triple Alianza, Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 y The Last Guardian, es algo demasiado difícil de replicar, por no decir casi imposible, como para asimilar que ese sea el estándar para los eventos de exposición anuales. Si anualmente solamente vemos sagas anualizadas como Call of Duty o FIFA, entonces es incoherente esperar ver juegos como Shenmue, Final Fantasy VII Remake y The Last Guardian anualmente también. Y no es coincidencia que las expectativas para las presentaciones digitales tipo Nintendo Direct o State of Play hayan regulado de golpe las expectativas del público aún con agentes dobles filtrando información. Lejanos son los días en los que se pronosticaban grandilocuencias tipo Metal Gear, Silent Hill y Half-Life, todos haciendo acto de presencia bajo una misma sombrilla. Como si fuera poco, si bien es entendible el por qué es necesario presentar juegos con tanta antelación, el hecho es que esto puede ser contraproducente en muchos casos. Es necesario construir hype para que la gente compre el juego el mismo día que se lanza, pero luego de tantas campañas para vender juegos que son incapaces ya no de estar a la altura de las expectativas, sino de simplemente funcionar correctamente y que dicho patrón sea más concurrente que una anomalía, pues normal que ahora sea la misma audiencia la que ya ni se interesa en tan siquiera ver los resúmenes. Pero es que además con la sobreexplotación de los juegos como servicio que dejaron su mantenimiento al si acaso por más de 1 año y medio de su salida, cuyos números rojos en la población de jugadores alrededor del primer mes desde la puesta a la venta, que solo sirven para desmotivar el interés por las propuestas, ha creado una tendencia a percibir muchos de los proyectos que nos presentan como contenido fantasma. Juegos como Blur, Ninja Gaiden 3, Haze o Starhawk habrán pecado de tener ambiciones irreales que pagarían caro, pero aún con un valor neto dañado, siguen teniendo un valor por muy mínimo que sea. Mientras tanto, una de las razones principales por las cuales desde la octava generación es tan difícil percibir abundancia de ofertas para satisfacer a los consumidores, no solo las que ya están entre comillas a la venta, sino también en producción, se debe a cómo el panorama del mainstream actual hace que sea demasiado difícil justificar el mantenimiento de juegos de solo multijugador a tan siquiera mediano plazo.
No pensarán que dije contenido fantasma por gusto. Y si estos son los juegos que se producen en abundancia, pues no es de sorprender que el legado de las consolas de la octava generación se vea tan escaso en comparación a las de séptima generación, que al menos nos dejaron campañas de un jugador a sus anchas que en el mejor de los casos podían sorprendernos, en el peor podían aburrirnos y consistentemente podían entretenernos. Ahora simplemente ni se molestan en dejar algo para los futuros arqueólogos del retro del mañana. Ya para terminar, el último atisbo de esperanza que le quedaba al E3 para seguir justificando su existencia serían esos juegos o concepto de hardware que en inglés llamamos Killer App, que creo que en español llamaríamos juego vende consola o juego vende sistema. Y ni siquiera, porque eso es algo que se perdió desde Guitar Hero, Wii Sports o la franquicia Skylanders si nos ponemos a investigar más a fondo. Ahora es cuando llega el típico listo a decir 2 puntos, ¿y qué pasa con todas las personas que se compraron una Switch por Zelda Breath of the Wild o Super Smash Bros. Ultimate? Además estoy seguro de que todavía son muchos los que siguen comprando Xbox por Halo, y ya ni hablar de la comunidad de juegos de lucha que siempre están al día con las iteraciones más recientes de Mortal Kombat y Street Fighter. Y sí, en efecto tienes razón, pero si te pones a pensarlo, todos esos juegos de los que hablas pertenecen a franquicias con legados que ya abordan muchas generaciones. Por tanto, no es como si las personas que compran consolas solo por los juegos ya mencionados como única justificación necesaria para desembolsar dinero en la compra de un hardware, lo fueran a hacer de forma independiente al legado en cuestión, por muy altos que sean los méritos de tal o cual título en cuestión. Seguramente son muchos los que se compraron una PlayStation 5 o una Xbox Series para jugar a Elden Ring en las mejores condiciones. Pero además de ser un juego hecho a la medida de muchas de las sensibilidades contemporáneas del 2022, también es obra de un estudio de renombre con uno de los pocos autores insignia que son reconocibles al gran público videojueguil, sin mencionar que también cuenta con la colaboración del aclamadísimo George R.R. Martin. Bajo esas condiciones se vuelve casi imposible defender los méritos de Elden Ring como nueva IP emergente cuando el mismo existe bajo la sombra del legado de una casa de desarrollo que lleva más de 10 años siendo aclamada por hacer variaciones del mismo juego. Con todo lo dicho, se llega a la conclusión de que el E3 perdió un valor muy importante a los ojos del público general debido a la incapacidad de todos los presentes de poder crear juegos de valor Killer App, más allá de los títulos que el mainstream celebra por tradición o cultura popular: Grand Theft Auto, Call of Duty, FIFA, Pokémon o Mario. Y es que si nos ponemos a echar un vistazo a los últimos juegos que son o fueron Killer Apps, nos daremos cuenta de que más allá de la relativa calidad, estos justifican su éxito sobre un contexto de condiciones en un mercado inexplorado y en algunos casos impredecible, tales como 2 puntos. Skylanders es un clon de Diablo para niños cuyos personajes desbloqueables están todos bloqueados por DLCs físicos en forma de estatuillas coleccionables que los padres comprarán a sus hijos. Como si de la fiebre por los cromos de los álbumes de los mundiales del fútbol se tratasen, estos se vendieron más rápido que el alcohol del mundial. Espera, que de eso no había en el mundial de Qatar. Hoy en día la franquicia no tiene ninguna relevancia percibible, pero la huella que dejó en la historia del videojuego es una que no se debe de olvidar al descubrir una mina de oro en los dispositivos NFC y consecuentemente una carrera por el oro de los dispositivos NFC. Y no los confundan con los NFT, que esos sí que no valen para nada. Wii Sports es el juego que convenció al mundo de comprar una consola incapaz de reproducir juegos contemporáneos de su época contemporánea por la excusa de jugar deportes virtuales con controles que los ponen a imitar los movimientos de X deporte en cuestión. Énfasis en imitar. Lo de vender en masa tablas de yoga o manivelas y punteros de plástico es una demostración del éxito de esta Killer App,
que también explotaría una mina de oro que daría paso a otra carrera por el oro. Animal Crossing New Horizons. Personalmente no creo que el legado de Animal Crossing como franquicia esté a la altura de Mario o Zelda como para dar por sentado que su éxito se debe a la formación de una base de seguidores fieles. Y lo siento por ti, Stardew Valley, pero no estabas destinado a ser tan grande. Habiendo dicho lo que debería de ser obvio, voy a decir algo que debería de ser aún más obvio. Es el juego del virus C. El juego de la pandemia, el juego del confinamiento, como sea que lo quieran llamar, pero es la verdad. Y el que no esté de acuerdo, que se sienta libre de explicarme cómo en un contexto donde no hubiera pasado semejante tragedia podría este título tener la repercusión que tuvo. Estoy ansioso por leerlos. Sobra decir que el Nintendo Direct de los juegos de granjas dio inicio a otra carrera del oro por los juegos de granjas. Y podría seguir así un buen rato, pero creo que ya me di a entender. Las condiciones para hacer emerger killer apps van más allá de una presentación excesiva o una calidad y pulido sin precedentes. Las killer apps surgen cuando se da el hallazgo o renacimiento de un mercado virgen, Angry Birds, o poco explorado, Fall Guys, a la espera de ser explotado apropiadamente. Como si del descubrimiento de una mina de oro que envuelve al mundo en una fiebre por el oro para embarcarse en la carrera del oro, que solo ganarían el primero que descubrió la mina, algún que otro afortunado que tuvo suerte de poder extraer algo del oro antes de terminar la limpieza de la mina, y los demás ingenuos que llegaron tarde pensando que saldrían de la pobreza se tratase. Ah, no, espera, esos se quedaron siendo perdedores. Bueno, también puedes hacerte rico en una carrera por el oro vendiendo palas. Unity y Unreal Engine. ¿O pensaban que usaba la metáfora de la carrera del oro por gusto? Siendo así, es lógico que tantos proyectos que se presentan en el E3 como la siguiente gran revolución acaben siendo dejados de lado en favor de las siguientes iteraciones de las killer apps que ya están consagradas por decreto delegado. Simplemente las condiciones para hacer el siguiente Minecraft son demasiado dependientes del momento y lugar, ergo, factores que están fuera del control de unos mortales. Solo piénsenlo por un momento, tanto en la primera ola del VR como en la segunda que estamos viviendo en 2023, se mantiene el pensamiento de que los cascos VR son muy costosos y los mismos no cuentan con una killer app o un juego must buy o simplemente un catálogo lo suficientemente abundante. Pero los cachivaches de Guitar Hero, sus variantes y descendientes solo funcionaban con una franquicia, ergo una editora y nada más, de modo que el factor precio y abundancia no son determinantes para dictar qué puede y qué no puede ser una killer app. Simplemente el mercado que sueña con simular el poder tocar en un concierto con una lista de éxitos populares en sí ya está listo y dispuesto a darlo todo por una experiencia que realice esa idea, y solo están a la espera de que alguien realice dicho concepto. Sonará derrotista, pero si el público del VR no fue mainstream en la primera oleada, es porque el público deseoso de ponerse un casco para desempeñar la perspectiva en primera persona no es lo suficientemente abundante para ser mainstream, y quién sabe si será suficiente para justificar una tercera oleada del VR. Digan lo que quieran de Genshin Impact, Fortnite, League of Legends o Rocket League, que se robó el premio a mejor juego indie que supuestamente merecía Undertale, pero el simple hecho de que esos juegos logren mover a tantas personas de todas partes del mundo ya les da el estatus de killer app por cuestión de innegable mérito. Bajo la lógica presente en esta tesis, podría decirse que ya no volveremos a ver juegos con el estatus de killer app que busquen realizar conceptos para atraer a demografías que ya han sido descubiertas y explotadas. En otras palabras, 2 puntos. No volveremos a tener otro juego killer app de plataformas 2D y 3D sobre mascotas de marca, porque Super Mario Bros. Ya descubrió y explotó a esa demografía lo más que se podía hacer,
misma razón por la que Sonic siempre será un eterno segundón. No habrá otro simulador de sociedad con el estatus de Killer App, porque los Sims ya hicieron lo mismo que el fontanero de Nintendo con su demografía. Tampoco lo veremos con pelijuegos, estrategia, doma de monstruos, MMOs y etc. porque The Last of Us, Age of Empires, Pokémon, World of Warcraft y demás ya descubrieron y explotaron toda la audiencia que se podía descubrir y explotar para dichos géneros. De modo que el futuro de las susodichas Killer Apps ni siquiera se balancea sobre juegos que puedan apelar a los intereses de personas que probablemente estarán viendo este vídeo. Puede que nadie haya dicho de forma explícita todo lo que he estado diciendo en esta verborrea que me he soltado, pero estoy convencido de que esto es algo que todos los que nos hemos desvelado viendo cómo se cae el E3 sabemos, aunque sea de forma inconsciente, y elegimos de forma arbitraria el no reconocerlo. Porque hacer eso implicaría aceptar la crudeza de saber que un hobby al que hemos dedicado tanto tiempo al punto de basar parte de nuestra identidad sobre este, ya llegó tan lejos como podía llegar, y a partir de este punto en adelante todo lo demás es cuesta abajo o una tangente que puede ser o no ser de personal interés, como en su momento ya lo fue el Pokémon GO. De modo que elegimos de forma activa aferrarnos al E3 y lo que representa, porque aun con todas las razones que explican y demuestran la razón de su caída, sigue siendo un atisbo de esperanza para ver cómo ese hobby renace en favor de los intereses de los llamados gamers. Por eso mismo es que el E3 es importante, porque su estatus es un reflejo del estado de esa parte de la industria que aboga por los intereses del jugador promedio, que dedica tiempo de su vida desvelándose para ver dichas exposiciones en vivo. En otras palabras, es más importante para los gamers que para la industria como tal. Y por eso su caída es otra de tantas evidencias factuales de que, en efecto, los videojuegos alcanzaron el límite.